7:44 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida en este espacio a Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia del país. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí y bueno, tomando todas las necesarias decisiones que tenemos que tomar para apoyar este proceso que está siendo realmente el golpe más duro que le ha dado la justicia a la narcojusticia de este país. Y usted se está refiriendo al caso Metástasis. Antes de hablar de esas decisiones que ha tenido que tomar, quisiera su opinión sobre eso, ¿no? Porque dentro de todo lo que la Fiscalía revela, hay estos chats donde se dispone darle seguimiento a Fernando Villavicencio desde hace un año atrás, a todo, seguir sus pasos. Y esto en respuesta o en represalia a cuando él hizo la publicación de esta fotografía en la oficina, famosa fotografía que él publicó y que calificó de los tetones, ¿no? El dicho por él. ¿Cuál es su opinión luego de conocer estas revelaciones de la Fiscalía? Bueno, creo que la fiscal ha sido increíblemente clara en determinar cuáles son las conexiones que tiene no solamente el tema judicial, sino la política con el narco. Y claramente su principal denunciante fue Fernando Villavicencio. E incluso en nuestro riesgo como binomio aumenta a medida que empezamos a entrar a los territorios y se empieza a denunciar, Fernando empieza a denunciar con nombre, apellido, fecha, dentro de sus territorios a cada uno de los carpos de narco. Entonces, por supuesto que creo que aquí se aplica la de no estamos sorprendidos, pero sí decepcionados. No, en este momento realmente no nos sorprende, pero era necesario tener las pruebas para poder hacer estas conexiones. No teníamos dudas, no teníamos pruebas, ahora sí las hay. Claramente Fernando fue el único candidato presidencial que se dedicó a denunciar realmente con los nombres y fechas e incluso la famosa foto de la piscina, por el cual empiezan a tener también un juicio en contra por el tema de difamación, por tener que los medios lo apoyan y empiezan también a repostear esta foto que él pone. Claramente habla de una persecución y claramente habla de una persecución que sigue, porque por eso ponen la línea de tiempo, para que se entienda cómo fue el proceso mediante el cual ellos intentan de alguna manera silenciar a Fernando, no lo logran y comienza el seguimiento como tal. ¿Pero puede tener esto alguna conexión con el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, pese a que Leandro Norero es asesinado el año pasado en octubre y 9 meses después Fernando Villavicencio? Así es, y hay mucha confusión en esa línea de tiempo. Creo que la fiscal también fue clara en dar las fechas, pero confundió tal vez con no decir que era el año pasado. Las líneas de tiempo efectivamente son desde julio hasta octubre del 2022, pero ahí se inicia un seguimiento. Obviamente el seguimiento toma tiempo y también considero yo, y es mi opinión, no, obviamente, que si esta persona a la que le estás dando seguimiento pasa de ser un asambleísta a ser un candidato presidencial, la cosa se va a complicar un poco más. Entonces creo que es el tiempo que les requiere para poder determinar en qué momento él era vulnerable. Igual, como siempre, yo pido sin sesgar que mantengamos los ojos muy abiertos ante esta investigación. Y lo que decía ayer, ¿no? Justamente creo que el caso Metástasis lleva y va de la mano con determinar quién es el autor intelectual del asesinato de Fernando. Bueno, la fiscal ha dicho en una entrevista el día de ayer que posiblemente se va a procesar a uno de los implicados dentro del caso Metástasis por este seguimiento en la investigación más bien del asesinato de Fernando Villavicencio. Y hoy tenía que darse una audiencia preparatoria de juicio y ya se volvió a diferir por segunda vez, se aplaza hasta el 6 de febrero. Así es, y se vuelve a aplazar y según lo que leo de la fiscal mismo se trata de estas artimañas justamente de abogados a la cual está sometido todo el sistema judicial. Porque para mí la resolución del caso de Fernando tiene que ser un plan piloto que se pueda aplicar con todo el resto de los casos del país. Definitivamente el trabajo, la presión internacional que tiene debería en estos momentos ser un peso para estos abogados y el caso como tal creo que debería sentar un precedente para que los jueces corruptos piensen dos veces antes de darle un habeas corpus o todo el andamiaje judicial necesario que tienen ahora los grandes capos para entrar y salir de las cárceles. Muchas personas a pie no se dan cuenta de cuál es la conexión, Liz, entre tener jueces increíblemente corruptos y vendidos a la mafia y la violencia que vivimos los ciudadanos a pie, la violencia del día a día. El hecho de que ellos puedan decidir en qué cárcel están ha convertido a las cárceles en centros de entrenamiento. Y gracias a esos centros de entrenamiento hemos perdido completamente el control de territorio y de cárceles. Cosa de la que hablamos muchos candidatos en campaña, de cómo se podía volver a recuperar las cárceles y los territorios. Aquí está el pescado del encebollado, como queremos decirlo. Es justamente mediante estos jueces corruptos que ellos pueden hacer lo que les dé la gana y estos abogados que usan las leyes justamente para el teje y maneje.
aplazar el juicio de Fernando demuestra que ellos tienen mucho que esconder. Y claramente hay una facción de la política del país que se siente perseguida políticamente e incluso un grupo internacional que los representa, que es el Grupo de Puebla, que habla de una persecución política. Entonces pregunto yo, si este es el mayor golpe a la narcojusticia de este país y tanto Rafael Correa, expresidente y prófugo, y el Grupo de Puebla se sienten aludidos, entonces ellos son la narcojusticia de este país, te pregunto yo. Y mientras usted encuentra esas respuestas, lo cierto es que también hace anuncios y dice, se separa de gente buena, aunque nunca fue afiliada, pero va por crear su propio movimiento civil, Fuerza Valiente. ¿Por qué ya no había comunión con las ideas, con los intereses de gente buena? ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, no, en realidad hay muchas cosas en las que coincidimos con gente buena, con la otra bancada de Construye, porque estamos contra la corrupción. Y creo que la mayoría de los partidos y movimientos de este país deberían, en primer lugar, tener una lucha férrea contra la corrupción. Pero necesitábamos un espacio. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, y es de lo más natural en cualquier grupo humano, viene a haber un pequeño nuevo orden después de un desorden. Y vemos facciones, ¿no? Creo que es de conocimiento público las muchas facciones que empieza a tener gente buena dentro de diferentes bases, con las cuales compartimos muchas cosas, pero hay una diferente forma de hacer política. Son cosas en las cuales nos diferenciamos de Construir, nos diferenciamos de las bases de gente buena que se abren en la primera parte de esta partición, como lo queremos ver, o ruptura, como lo queremos ver. Y luego pues vienen decisiones que se empiezan a tomar de manera unilateral sobre las alianzas que se van a hacer, que realmente nos tenían fuera de pantalla. Entonces, considerando que también necesitábamos un espacio, ¿para qué? Para gente nueva, de indistintamente su edad, porque mucha gente cree que yo estoy barajando a la generación de arriba, no es así, realmente fue difícil convencer a las personas de mi generación, que no es la más joven, porque yo no soy Gen Z, no me vayan a culpar por todos los males. Fue difícil que ellos tomen este paso de participar en la política. Lo de Fernando conmovió a muchas personas. Indistintamente si te gustaba la forma de hacer política o no de Fernando, mucha gente se inspira en esa construcción de plan de gobierno. Y eso lo ha medido como respuesta una vez que usted hizo el anuncio de querer conformar ese movimiento civil, ha comenzado a recibir llamadas, gente que quiere anexarse, poner su firma de respaldo. Sí, y en eso sí voy a ser un poco segregacionista con las generaciones, porque es mucho más fácil para la generación X decirte estoy de acuerdo con tu proyecto político o te apoyo, pero para un millennial es muy difícil, porque son bastante políticos y no los podemos culpar. Con la política de este país, ser el político no es una inmadurez, es una respuesta natural a la violencia política que tiene este país, a la corrupción. Pero ellos sí se han manifestado y para mí eso es romper una barrera. Escuchar que un universitario, que una persona de menos de 35 años me diga cuenta conmigo donde firmo, eso es para mí es lo más valioso, porque hemos roto ese hielo que había de una generación que no es indolente a la política, que no siente que puede hacer nada respecto a tanta corrupción y a tanta violencia. Y acercamiento de otros movimientos, quizás partidos políticos también, que una vez conocido el anuncio han querido conversar con usted. Sí, hemos tenido acercamientos a diferentes alianzas, a movimientos. Nuestros asambleístas también han recibido propuestas. ¿De quiénes, por ejemplo? Bueno, no puedo decirlo porque tengo que mantener las cosas un poco, no en secreto, pero sí en confidencialidad, porque claro, un anuncio mal dispuesto puede costarnos mucho. Nosotros no estamos calculando aquí precios políticos, ni estamos con una agenda 2025, estamos pensando en la agenda 2024, en qué proyectos de ley podemos hacer para asegurar que estas próximas elecciones, quienes participemos no tengamos que estar con chaleco, antibalas, sábana y casco. O sea, la idea es un poco que vayamos cambiando la situación desde ya. Tuve el gusto de recorrer este país junto con un binomio tan intenso como Fernando y yo que también soy un poco intensa, y aterrizar ese plan de gobierno. Entonces me fui a mi casa con unas carpetas de este tamaño de cada solución territorial. Muchas tienen que analizarse con mayor detenimiento, pero el trabajo por hacer el territorio comienza ya. Y vamos a empezar con un preregistro, vamos a lanzar una página web. En estos momentos nos hemos mantenido al margen, hemos cerrado filas en torno a proteger a la fiscal desde todas las trincheras. Yo como una ciudadana común, los asambleístas desde donde pueden, pero vamos a avanzar con tecnología. Queremos comenzar con proyectos de aplicaciones que fueron nuestros proyectos de campaña, de denuncia de minería ilegal, de denuncia de posible violencia intrafamiliar, un proyecto maravilloso. Hay mucho por hacer y vamos a empezar probablemente a trabajar, ya estamos trabajando, pero con la página web desde enero probablemente ya empezaremos a hacer un preregistro de firmas. ¿Y pudieran estar incluidas Tamia y Amanda, las hijas de Fernando Villavicencio, que en algún momento dijeron ellas no vamos a hacer política, pero desde la muerte del padre han tenido una presencia
importante y se las ha visto muy activas. Así es, se las ha visto muy activas en la política. Ellas ya tienen igual un trabajo enorme por hacer. Ellas tienen a la Fundación Fernando Vive, que es una fundación maravillosa que trabaja con las víctimas de violencia del país, que tiene un trabajo increíble. Yo también las veo muy activas en la política. Entiendo que ellas no quieren participar en la política de manera formal, pero creo que las vamos a tener en el panorama político de aquí en adelante y sería un honor que cada vez más personas que se consideraban totalmente ajenas en la política den este paso y se comiencen a sumar. ¿Coincidencia que se llame Fuerza Valiente, que sean dos palabras con las iniciales del ex candidato Fernando Villavicencio? No, no es coincidencia, realmente es una manera muy sutil de llevarlo conmigo, ¿no? Yo siempre digo, Fernando lo van a llevar de diferentes maneras. El villavicencismo como tal representa la lucha contra la corrupción implacable de una persona que, en mi opinión, dejó su vida por este país. Dejó su vida por luchar contra la corrupción y por querer patear el tablero electoral, por querer patear el tablero político tradicional. Esas ganas de querer romper con un sistema que realmente es indolente con una realidad es lo que nos deja. Y si bien puedes diferir en la forma en la que Fernando hacía política, porque nadie es monedita de oro como para caerle bien a todo el mundo, esa inspiración de la lucha se puede permear entre las diferentes maneras de seguir esto dentro de tu metro cuadrado. Y por supuesto, sí es una manera muy sutil de recordarlo, de recordar a mi binomio, a mi pana, a mi pata, con el que construí ese plan de gobierno que me llevo. Y la verdad, un binomio que no solamente me cambió la vida, sino que creo que le llegó al corazón a algunas personas más. Usted me dijo, no estamos pensando en el 2025, sino en la Agenda 2024, pero es una agenda para poner en práctica en el 2025. Sí y no, porque también tenemos asambleístas que están llevando estos proyectos que desarrollamos, entonces no es que estamos de brazos cruzados, realmente ha sido una bomba toda la cantidad de juicios con las que inicia esta asamblea, dejando casi nada de espacio para las cosas urgentes. Pero esos asambleístas, cuando usted dice tenemos asambleístas, ¿son los que están en Gente Buena? ¿Son los que están en Construye? Bueno, vendrían a ser Fuerza Valiente aquellos que se han sumado a Fuerza Valiente. Como bien lo dices, ninguno estuvo inscrito porque Gente Buena, tanto como Fuerza Valiente, son movimientos civiles, los cuales en realidad en la parte de peso, electoralmente hablando, no estás inscrito a un partido como tal. Y en realidad son los asambleístas no solamente de Fuerza Valiente, Construyen, Gente Buena, incluso los independientes, quienes estamos empujando proyectos de ley que sean eficientes y efectivos, ¿no? Hoy usted no puede decir, o sí ya puede decir, que va a ser candidata en el 2025. Yo creo que hay un 75% de probabilidades, no quiero lanzarme, la idea es continuar y sobre todo que hayan más personas con una agenda clara en la política. No me considero, jamás me he considerado un ejemplo a seguir, pero la idea del ejemplo de participar en la política es lo que quisiera rescatar y que cada vez más personas con una agenda clara, indistintamente de tu tendencia política, religión, edad, género, lo que tú quieras, con una agenda clara. Eres el partido por los chivitos, trabaja por los chivitos. Eres el partido amarillo, entonces trabaja por la parte amarilla. Pero los partidos de aquí no son lo que se llaman, no trabajan por esa agenda y es increíblemente difícil seguir el paso de por quién votas, cuál es el plan que te proponen, qué es lo que se va a hacer. Ojalá que cambiemos la política para eso. Gracias, Andrea, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Con esto ya estamos despidiendo esta emisión informativa. Milton.